Vamos a continuar con el tema de infecciones congénitas o prenatales, también denominadas TORCH. Las infecciones congénitas o prenatales se consideran infecciones intraútero por diseminación hematógena transplacentaria. Es uno de los factores que se encuentra más relacionado con la restricción del crecimiento intrauterino simétrico. Clásicamente se han denominado bajo el acrónimo TORCH. Dentro de este acrónimo TORCH encontramos principalmente a la toxoplasmosis, la rubiola, citomegalovirus, herpes, sífilis, parvovirus B19 y virus de la hepatitis B, de los cuales voy a hablar más adelante. Estas infecciones congénitas por lo general van a seguir las siguientes reglas, exceptuando el caso de la rubiola, como lo veremos más adelante. Entonces, ¿cuáles son estas reglas? En el primer trimestre del embarazo habrá menos riesgo de transmisión, pero mayor afectación fetal. Es decir, cuanto más inmaduro es el organismo, más daño le va a producir una infección. Por otra parte, en el tercer trimestre del embarazo habrá mayor riesgo de transmisión, pero menor afectación fetal, es decir, las membranas van disminuyendo su grosor a medida que avanza el embarazo y es más fácil el paso de los virus al feto. Todas las infecciones congénitas van a compartir signos inespecíficos en el recién nacido, como prematuridad, restricción del crecimiento intrauterino, petequias, hepatoesplenomegalia, adenopatías, ictericia, anemia y trombocitopenia. A todo este conjunto de signos inespecíficos es a lo que denominamos síndrome de Torch. Ahora que ya hablamos algunas generalidades de estas infecciones congénitas, vamos a comenzar a hablar del citomegalovirus. Este es una infección congénita y es la más frecuente, del 1 al 2%, pero solo de 1 a 2 de cada 1000 van a ser sintomáticos. Aparece un aumento del tamaño nuclear o citoplasmático de la célula infectada junto a inclusiones intracelulares. Esto es característico de esta infección. Se va a contagiar principalmente por vía transplacentaria y es más frecuente cuando la madre se infecta en el primer trimestre, aunque también puede darse de manera postnatal mediante contacto personal, lactancia materna, sangre o hemoderivados. Ahora bien, la clínica vamos a hablar que dentro del 95% de los niños van a estar asintomáticos y solo un 5% van a presentar afectación multisistémica o síndrome de Torch. Esta es la causa más frecuente de trombocitopenia del recién nacido. Dentro de las principales complicaciones del citomegalovirus es microcefalia, calcificaciones intracraneales, corioretinitis, sordera, retraso mental, espasticidad y defectos dentarios. Continuando con la clínica de citomegalovirus perinatal, es importante mencionar que la manifestación más frecuente será la neumonitis con coriza o la sordera. En el caso de que sea infección por citomegalovirus posttransfusional, que es más grave, puede cursar los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria, palidez, megalias, hemólisis, trombocitopenia y linfocitosis atípica. La mortalidad es del 20%, sobre todo en recién nacidos pretérmino. En la infección por citomegalovirus no es útil realizar tamizaje. El diagnóstico se va a realizar mediante el aumento de 4 veces el título de anticuerpos IgG, la presencia de IgM y el diagnóstico en el recién nacido se emplea mediante la detección de citomegalovirus en orina. En cuanto al tratamiento, actualmente no existe ningún tratamiento. En caso de inmunosupresión con enfermedad importante, se puede utilizar ganciclovir y la profilaxis incluye el lavado de manos correcto.
Continuando con las infecciones congénitas, ahora les voy a hablar de la rubiola, que pertenece a los togavirus y es un virus RNA. Es importante mencionar que del 80 al 90% de las gestantes son inmunes, pero es importante no perderla de vista porque su infección puede producir alteraciones fetales importantes dependiendo de la época de la gestación en la que ésta se produzca. En cuanto a la clínica de la rubiola, habrá más riesgo de infección en etapas precoces del embarazo, es decir, el virus tiene una cierta apetencia por la placenta, por así decirlo. Si la madre se contagia en el primer trimestre, el 94% de los fetos va a sufrir alteraciones auditivas, como sordera neurosensorial. El 20% tendrá alteraciones cardíacas, principalmente la persistencia del conducto arterioso y en menor proporción, pero no menos importante, alteraciones oculares, como son las cataratas. Pasadas las 20 semanas, el riesgo de afectación fetal es casi nulo. Dentro de la rubiola vamos a hablar de la tríada de Gregg. Esta tríada incluye principalmente a las cataratas, la sordera y la cardiopatía congénita. Dentro de esta cardiopatía congénita principalmente encontramos a la persistencia del conducto arterioso y a la estenosis de la arteria pulmonar. En el caso de la rubiola congénita, sí se recomienda realizar tamizaje sistemático en todas las gestantes en el primer trimestre para determinar el estado serológico mediante ELISA. El diagnóstico de rubiola se va a realizar mediante la presencia de un título de anticuerpos menor de 1/16. Esto va a indicar que existe susceptibilidad para la infección. Si detectamos la presencia de IgG positiva con IgM negativa, indica infección pasada. Si la IgM es positiva, va a indicar infección reciente y obliga a determinar la IgM fetal. El diagnóstico de la infección en el recién nacido se basa en la determinación de IgM específica o IgG persistente durante 6 a 12 semanas tras el nacimiento o estas si se encuentran en aumento. También se puede realizar el aislamiento del virus en orofaringe u orina hasta los 12 meses, momento en el que los mecanismos de defensa del recién nacido ya se encuentran madurados. Por otro lado, en cuanto al tratamiento, no existe tratamiento efectivo. El recién nacido infectado puede contagiar durante las primeras 12 a 18 meses de vida. La profilaxis consiste en la vacunación con virus vivos atenuados, que se debe evitar el embarazo y la lactancia durante 3 meses una vez que se haya vacunado la madre. La profilaxis de exposición consiste en administrar gamma globulina, que solo es eficaz en la primera semana tras el contacto, y la vacunación y la infección confieren inmunidad permanente. Continuando con el parvovirus B19, este pertenece a la familia de los Parvoviridae. Está formado por DNA monocatenario y puede afectar a la mujer embarazada y por ende al feto. Clínicamente se va a caracterizar por la presencia de hidrops fetalis no inmunitario, alteraciones oculares, miocarditis y hepatitis. El diagnóstico de esta infección es mediante la determinación de IgM sérica, que va a aparecer al tercer día y va a disminuir en 2 a 3 meses, así como la determinación de IgG sérica. Esta va a aparecer posteriormente y puede durar meses. Por otra parte, también se puede realizar la detección de antígenos víricos tisulares. El tratamiento del parvovirus B19 es de soporte, aunque se puede dar la administración de gamma globulina intravenosa, aunque en este término existe mucha controversia. Continuando con Toxoplasma gondii, el cual es un parásito intracelular obligado, es un protozo unicelular que tiene como huésped definitivo a los gatos. La infección en los adultos no produce generalmente enfermedad, pero si una gestante se infecta, el riesgo de transmisión fetal llega casi al 50%, siendo mayor a medida que avanza la gestación y más grave cuanto antes se produzca. Más grave si se contagia en el primer trimestre.
La infección precoz va a producir abortos, partos pretérminos y muertes fetales intrauterinas. En la clínica de la toxoplasmosis podemos encontrar desde una infección subclínica hasta enfermedad asintomática precoz, que es neonatal y tardía en los primeros meses. La corioretinitis es la manifestación más frecuente de la toxoplasmosis congénita. Vamos a encontrar en esta infección diferentes formas clínicas. Primero, la neurológica primaria. En estas incluyen calcificaciones intracraneales diseminadas, alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, como aumento de mononucleares, proteínas y disminución de la glucosa, así como corioretinitis en el 80% de los casos. También pueden existir convulsiones, hidrocefalia y microcefalia. Por otra parte, otra forma clínica va a ser la afectación generalizada. Aquí encontramos como tal al síndrome de Torch, junto con alteraciones del sistema nervioso central y la corioretinitis. También podemos encontrar a la enfermedad monosintomática ocular, donde únicamente habrá manifestaciones oculares. Dentro de la toxoplasmosis vamos a encontrar a la tetrada de Sabin. Dentro de estas incluyen las siguientes manifestaciones clínicas: corioretinitis, hidrocefalia, calcificaciones y convulsiones. De esta manera podemos identificar que se trata de una toxoplasmosis congénita. En la toxoplasmosis se debe realizar un tamiz serológico a todas las gestantes. Si no son inmunes, se repite cada trimestre. El indicativo de infección activa materna es mediante la detección de IgM positivas o títulos crecientes de IgG, mientras que si los niveles de IgG se mantienen constantes, sugiere infección crónica y no es necesaria la profilaxis. Ahora bien, el diagnóstico de la toxoplasmosis lo vamos a dividir en dos: en el feto y en el recién nacido. En el feto se deben realizar ultrasonidos seriados. Se debe buscar intencionalmente hidrocefalia o calcificaciones intraparenquimatosas y PCR en líquido amniótico para detectar el DNA del toxoplasma. Esto va a tener una sensibilidad del 97% y una especificidad del 100%. Por otra parte, en el recién nacido se debe realizar aislamiento del parásito en la placenta. Este es el diagnóstico de confirmación. También se puede realizar aislamiento del parásito en la sangre, en las formas generalizadas. Se puede realizar serología de IgM mediante ELISA e IgG en sangre y líquido cefalorraquídeo, así como la detección del DNA del toxoplasma por PCR. En cuanto al tratamiento para toxoplasmosis, lo vamos a dividir en dos: infección activa materna y infección en el recién nacido. En cuanto a la primera, a la infección activa materna, en el primer trimestre se utiliza espiramicina, no atraviesa la barrera placentaria, y en el segundo y tercer trimestre del embarazo se van a utilizar sulfadiazina y pirimetamina junto con ácido folínico para evitar la depresión medular. Ambos son antagonistas del ácido folínico. Por otra parte, en cuanto al tratamiento para la infección en el recién nacido, se recomienda el uso de sulfadiazina más pirimetamina más ácido folínico durante un año. En la toxoplasmosis subclínica o cuando existen dudas diagnósticas, se administra espiramicina durante un mes, descansando otro mes y realizando de nuevo las pruebas serológicas. Si son positivas, pasaremos a la pauta anterior de administrar el medicamento durante un año. Es importante mencionar que el principal efecto secundario del tratamiento es la neutropenia, sobre todo secundario a la administración del medicamento pirimetamina. En cuanto a la profilaxis de la toxoplasmosis, es importante evitar el contacto con gatos y la ingesta de carne poco cocinada. Continuando con las infecciones congénitas, ahora vamos a hablar de la sífilis congénita. Cuanto más reciente es la infección de la madre antes o durante el embarazo, es decir,
Durante la sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis latente precoz, más probable es la afectación del feto. El tratamiento incorrecto de la sífilis durante el embarazo aumenta aún más las probabilidades de contagio al feto. La afectación fetal es del 100% en sífilis primaria o secundaria no tratada, con una mortalidad asociada hasta del 50%. La infección del feto se produce principalmente por vía sanguínea, es decir, transplacentaria, aunque también puede infectarse en el momento del parto por contacto directo si existen lesiones genitales. Clínicamente, la sífilis congénita puede condicionar un aborto, habitualmente tardío, hepatoesplenomegalia, anemia, trombocitopenia, ascitis y en casos graves, hidrops fetal no inmune e incluso la muerte intrauterina. Vamos a dividir la clínica de la sífilis en dos, en precoz menor a 2 años y en tardía de 2 a 20 años. En la precoz vamos a encontrar principalmente a pacientes asintomáticos al nacimiento, que es lo más frecuente, asimismo la presencia de megalias, que también es muy frecuente, y el síndrome mucocutáneo, donde lo más característico es el pénfigo sifilítico, las lesiones maculopapulosas eritematosas, sobre todo en las palmas y plantas, los condilomas en áreas húmedas y la coriza sanguinopurulenta. Y aquí mismo podemos encontrar al síndrome de Torch. Por otra parte, en la etapa tardía, que va de 2 a 20 años, aquí principalmente vamos a encontrar periostitis con engrosamiento perióstico, es decir, la tibia en sable, dientes de Hutchinson, incisivos superiores centrales en tónel, alteraciones del sistema nervioso central, como la presencia de paresias, convulsiones, alteraciones del comportamiento y algunos otros fenómenos de hipersensibilidad, como queratitis intersticial uni o bilateral. Aquí también podemos encontrar a las gomas sifilíticas. Dentro de la sífilis congénita vamos a tener a la triada de Hutchinson, donde encontramos a la sordera laberíntica, a la queratitis y a las alteraciones dentarias. Esta triada va a dar el diagnóstico de sífilis congénita. Para la sífilis congénita se recomienda realizar tamizaje. Este se realiza a todas las gestantes mediante la determinación de BLDR o PPR, que son pruebas no treponémicas, en el primer trimestre del embarazo. La confirmación se obtiene mediante la determinación de pruebas treponémicas o microscopía de campo oscuro si las no treponémicas son positivas. Ahora bien, el diagnóstico de sífilis congénita lo vamos a dividir en dos, en pruebas no treponémicas, que incluye la determinación de PPR y VDRL. Estos miden los anticuerpos anticardiolipina procedentes del treponema. Dentro de las pruebas treponémicas, lo que se mide es la absorción de anticuerpos fluorescentes antitreponema en busca de las IgM. Ahora bien, el diagnóstico definitivo de la sífilis congénita consiste en realizar un campo oscuro o examen histológico positivo, BDRL positivo en líquido cefalorraquídeo más hemaglutinación positiva. De esta manera se confirma el diagnóstico de sífilis congénita. En cuanto al tratamiento de la sífilis congénita, está indicado cuando la madre no ha sido tratada para sífilis, cuando la exploración física y o radiológica es compatible con sífilis, cuando la madre tiene VDRL positivo en líquido cefalorraquídeo o alteraciones bioquímicas en el líquido cefalorraquídeo, cuando los test no treponémicos con cifras 4 veces las de la madre al nacimiento y cuando hay un IgM positivo y test treponémicos positivos. En este caso se recomienda el fármaco de elección, el cual es la penicilina G sódica, ya sea intramuscular o intravenosa durante 10 a 14 días. Si la gestante es alérgica, se deben realizar pruebas cutáneas para confirmarla y desensibilización para posteriormente dar tratamiento con la penicilina G sódica. Ante la presencia de neurosífilis, también se recomienda este medicamento, la penicilina G sódica. Sin embargo, las dosis van a ser durante 21 días.
se deben realizar serologías de seguimiento para confirmar la disminución de los anticuerpos no treponémicos. Continuando con el tema de herpes virus, lo vamos a dividir en dos. Herpes virus tipo 1, que afecta al 20% de los recién nacidos infectados, y herpes virus tipo 2, que son principalmente por lesiones genitales maternas. Afecta al 80% de los recién nacidos infectados y existe mayor riesgo de infección del feto recién nacido si durante la gestación se produce el herpes genital primario. La madre carece de anticuerpos frente al virus o no hay lesiones activas en el momento del parto. La transmisión de herpes virus la vamos a dividir en tres: intraparto, prenatal y postnatal. El momento más frecuente de la infección va a ser la intraparto, que va a ser en el 90% de los casos. Va a depender de la eliminación del virus a partir de las lesiones, es decir, máximo en infecciones primarias y en menor en recidivantes. También depende del nivel de anticuerpos maternos, ya que estos anticuerpos adquiridos de forma transplacentaria van a disminuir la infección de transmisión intraparto. El riesgo de transmisión aumenta en la ruptura prematura de membranas de más de 6 horas de evolución. Por otra parte, la transmisión prenatal va a ser por vía transplacentaria o ascendente, y la transmisión postnatal va a ser a partir de cualquier adulto con herpes labial. La clínica del herpes virus la vamos a dividir en dos: infección prenatal e infección intraparto. En la infección prenatal, es decir, intrauterina, los síntomas presentes al nacimiento serán vesículas o cicatrices cutáneas, signos oculares como corioretinitis, queratoconjuntivitis y alteraciones del desarrollo del sistema nervioso central como microcefalia e hidrocefalia. Ahora, la infección intraparto o postnatal, en este caso los síntomas aparecen tras 1 a 2 semanas del nacimiento y van a existir 3 patrones patológicos posibles: enfermedad localizada con vesículas en piel y boca y queratoconjuntivitis, encefalitis, enfermedad diseminada multisistémica, es decir, aquí ya hay afectación del hígado, del sistema nervioso central, de los pulmones, del corazón e incluso de la piel. El cuadro clínico similar a una sepsis bacteriana. En cuanto al diagnóstico del herpes virus, consiste en el raspado de las vesículas y cultivo. Tiene una especificidad elevada. De igual manera, se puede realizar aislamiento orofaringio, nasofaringio, conjuntival, heces u orina, y la detección de antígeno y DNA. De igual manera, se pueden realizar líquidos cefalorraquídeos sucesivos, determinación de IgG tardía, así como realización de tomografía, resonancia magnética, ya que la localización más frecuente de estas lesiones es el lóbulo temporal. En cuanto al tratamiento, consiste en administrar aciclovir intravenoso. En cuanto a la prevención, en caso de que existan lesiones genitales activas en la madre, se procederá a cesárea. Si hay lesiones en mama, no se brindará lactancia materna. Finalmente, vamos a hablar del virus de la hepatitis B. El riesgo de tener una infección crónica al infectarse con virus de la hepatitis B es inversamente proporcional a la edad de contagio, siendo el porcentaje de portadores del 90% tras la infección neonatal. El feto puede afectarse si la madre es portadora crónica, tiene una infección activa durante la gestación o padece una hepatitis crónica activa. Se estima que la presencia de anticuerpos de superficie contra hepatitis B condiciona el 90% de transmisión vertical, mientras que si la madre solo es positiva, el riesgo de transmisión vertical es mucho menor. El riesgo máximo si es positiva en el momento del parto. Se debe realizar inmunoprofilaxis activa y pasiva en la gestante expuesta, a pesar de que la gestación no aumenta el riesgo de un curso clínico grave.
Las vías de transmisión del virus de la hepatitis B la vamos a dividir en tres: transplacentaria, intraparto y postnatal. La transplacentaria es en portadoras crónicas de anticuerpos de superficie contra hepatitis B, en infección activa durante la gestación o hepatitis crónica activa. Aquí es donde se encuentra el mayor riesgo sin infecciones en el tercer trimestre. Y si estos anticuerpos de superficie contra hepatitis B son positivos. Por otra parte, la transmisión intraparto es la vía más frecuente y la postnatal es a través de la leche o de la saliva, que es una forma de transmisión rara. En cuanto a la clínica del virus de la hepatitis B congénito, consiste en un crecimiento fetal que puede afectarse requiriendo una vigilancia estrecha. De igual manera, puede haber aumento de transaminasas. Generalmente no se asocia a malformaciones ni abortos. El diagnóstico consiste en la determinación de anticuerpos de superficie contra hepatitis B, si estos salen positivos de las 6 a las 12 semanas. De igual manera, si estos anticuerpos de superficie contra hepatitis B que aparecen tras la resolución de la infección. Por otra parte, la profilaxis consiste en administrar antes de las primeras 12 horas de vida inmunoglobulina y la vacuna del virus de la hepatitis B al recién nacido hijo de madre que sea portadora de anticuerpos de superficie contra hepatitis B. A los 12 y 15 meses posteriores se le realizarán determinaciones a su hijo y si se encuentran positivos los anticuerpos de superficie contra hepatitis B, se determinará como un portador crónico y por lo tanto se debe determinar si es recomendable administrar nuevas dosis de vacuna o ya será siempre portador crónico.